yo quiero compartirles unas palabras un relato en Apocalipsis, capítulo 12 de Apocalipsis. Voy a leer del versículo 7 al 11. Voy a parafrasear la primera parte para entender el contexto nomás, porque si no tenemos que leer todo el capítulo y va a ser sumamente largo, lo cual la primera parte simplemente voy a ir resumiendo y añadiendo algunos comentarios para entender el contexto, ¿sí? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Dice, el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una voz fuerte que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Y ellos, los creyentes, los hermanos en la fe, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. El libro de Apocalipsis nos revela la culminación de todas las cosas, como si viéramos para anticipado el final de una película, el famoso spoiler. Miramos algo o aún no hemos llegado a ese final y ya previamente se sabe. La visión anticipada que nos da Apocalipsis es la victoria absoluta de Cristo sobre todas las cosas. Esto es como que resumimos el fin de todo. Tenemos que resumir el Apocalipsis en una frase: es la victoria de Cristo absoluta y total sobre todas las cosas, venciendo al mal desde su origen, que es el diablo. El diablo desde un principio fue el que incitó esa rebelión en el cielo y es el que originó y despertó en el ser humano esas ganas de ser como Dios para destruir la creación, destruir lo que Dios hizo para sí mismo, un regalo perfecto. Esto habla de una victoria establecida en la tierra, en la cruz del Calvario y celebrada en los cielos. Esto es lo que habla este relato. Por eso quiero mencionar, según este canto, cuáles son los elementos que hicieron o cuál fue el secreto que hizo visible esa victoria. Y dice en el versículo 11, dice que ellos vencieron, hablando de los creyentes, de los hermanos en la fe, dice, y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¿Te diste cuenta de que nuestra vida se parece a una uva que con el correr del tiempo se convierte en una pasa de uva? ¿No se han dado cuenta de ese detalle? Esa degradación es consecuencia justamente del pecado. El pecado logró una degradación en todo, absolutamente en todas las cosas. En nuestro interior, el pecado con su sed de placer, de esa sed interior que tenemos todos, no hay nadie que no lo tenga, esa sed
de placer que se destruye a sí mismo y también nos destruimos como humanidad. Si a una persona le dejas hacer lo que quiere sin límites, se destruye. Así, pero se destruye en poco tiempo. Porque empieza a probar una cosa, empieza y tiene ganas, tiene curiosidad de algo, lo hace. Termina embebido en vicios, en problemas, en enfermedades, y nos terminamos destruyendo simplemente por hacer todo lo que nuestro interior desea que suceda. Somos tan buenos, y eso como humanidad nos pasa lo mismo. Estamos muy acostumbrados a escuchar que detrás de una necesidad hay un derecho. Y estamos muy acostumbrados a escuchar de que vos sentí lo que quieras, que lo que sientas está bien. ¿Te sentís una mesa? Te voy a tratar como una mesa. Y viene un hombre grande y dice, me siento un niño de 6 años. Quiero jugar con mi amiguita de 6 años. Y uno dice, ¿es posible esto? Sí, es posible, porque se enseña, se estimula el dar ese lugar a esa naturaleza que llevamos dentro, que no tiene límites. Un chico por curiosidad prende un cigarrillo. Opa, cigarrillo que tiene adicción. Tiene esa cuestión adictiva que no lo puedes dejar. Y a veces uno se lo festeja, que él haga lo que quiera, él es grande. Y a los años con un cáncer de pulmón que no sabe cómo luchar con su vida y mira atrás y dice, ¿por qué fumé ese primer cigarrillo en aquel momento? Y así podemos encontrar, pero miles y miles de ejemplos en nuestra vida cotidiana, pero no hablo de los demás, hablo de nosotros. Y hablo en cuestiones nuestras, que como sociedad, como familia, en nombre de mi bienestar, perjudicamos al otro. Porque yo soy así, no voy a cambiar, embromo a mi familia. ¿En nombre de qué? Ay, yo soy así. Entonces, el padre golpeador dice, yo salí golpeador porque mi viejo me golpeó, así que yo voy a golpear a mis hijos. Entonces, ¿qué haces? Como te gusta ese cuadro y esa categoría de decir, yo soy así, ¿para qué voy a cambiar si soy así? Y perjudico al otro. Un país dice, yo creo que todas las personas, hay países que tienen una cultura mucho más socialista, que son socialistas ellos, la gente, pero los que están en el poder son súper ricos. Y la ambición de unos pocos perjudica a muchos. Por eso es que hablamos que esa naturaleza que tenemos nos perjudica como sociedad. Hay países que se mueren de hambre y hay países que están tan alimentados que son obesos. Pero ese país que se muere de hambre, hay gente que hay dictaduras, pero hay gente que los vota. Que hay corrupción. Bueno, hay de todo, pero quiero que entienda que todo empieza en algo de uno. En un deseo de uno, una ambición de uno de tener un poco más, de querer llegar un poco más. Y te importa nada del otro. Vuelvo a lo mismo. Dice, ay, yo soy así, yo hablo así. Bueno, cambia. ¿Para qué va a perjudicar a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tus compañeros de trabajo por tu mal carácter? ¿Qué culpa tienen ellos de tus problemas? Porque esa naturaleza nos lleva a eso, a el placer. Entonces, como no me gusta cambiar, yo soy así. Hasta que te encontrás con otro que es peor que vos. Uno es re cabrón, va andando y le toca bocinas a todos y le grita hasta que se baja alguien con un palo o con una escopeta
y es más macho que vos. Y ahí como que uno baja un cambio y decís, no me puedo hacer el malote con este. Pero desde esa pequeñez individual de satisfacer mis propios placeres, lo que me gusta, y yo digo lo que siento, no me importa lo que piensan los demás, pero cuando te lo dicen a vos te pones a llorar como un bebé. Son cuestiones sumamente egoístas de cada uno y que muestra la indiferencia total a las otras personas. Esa es la naturaleza que heredamos del pecado. Y esa es la naturaleza que hoy en día a veces la gente dice, ¿por qué Dios permite las guerras? Perdón, Dios no permite nada. Las guerras son por países que se pelean por ellos por recursos, por dinero. No le echemos la culpa a Dios los problemas nuestros. Es fácil echar la culpa al que no vemos, de cierta manera. Nosotros tenemos las consecuencias de nuestras propias acciones. Todo esto es consecuencia del pecado que busca, ha contaminado nuestro cuerpo y generado esa ambición desmedida y sin límites. Somos tan buenos cuando todo sale como queremos. ¿No les ha pasado eso? Son una seda. Cuando todo sale bien, son una seda. Dice, ay, qué amor de hermano, ¿cómo me gustaría tener? Pero sacamos lo peor de nosotros cuando no sucede lo que deseamos. Ahí agárrate. Pero todos somos así. Nadie piense en otro, todos somos así. Evalúense. Somos todos buenos cuando se concede lo que nos gusta. Pero cuando se cruzan los intereses y a esa naturaleza que es como un niño caprichoso le decís que no, ahí se cruza de brazos y arde Troya. Por eso es lo que originó en nuestro interior, esa degradación por medio del pecado que originó en nuestro interior. Y en el exterior, nuestros cuerpos se desgastan y enferman. Y esto es un proceso completamente crudo e inevitable. Ver cómo una persona con el correr de los años se empieza a deteriorar desde su salud mental, desde su salud física. Es como una muerte lenta, una degradación lenta con el correr de los años. Es consecuencia del pecado. Recordemos, como hemos hablado el jueves de Santa Cena, que el plan original de Dios era que nuestros cuerpos estén bien, sanos, ni necesitemos trabajar para nada, funcionen. Pero el hecho de haberle dado lugar a ese pecado, la naturaleza sola se empezó a degradar, nuestros cuerpos solos se empezaron a degradar. Por eso, en la cruz y en su sangre derramada, murió el poder del pecado. No murió el pecado en sí, sino murió el poder del pecado. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Isaías 53, versículos 4 y 5, dice, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. Por eso la sangre derramada y la cruz no solo destruyeron el poder del pecado, sino destruyeron a su autor.
destruyeron al autor del pecado. Por eso es que la sangre de Jesucristo fue la victoria absoluta. Jesús, habiendo muerto en la cruz y haber derramado esa sangre, lapidó al enemigo y lapidó a la obra del enemigo sobre nosotros, sobre la naturaleza, sobre la creación. Hebreos 2:14, solo mediante la muerte Jesús pudo quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Colosenses 2:14 dice, Él anuló el acta de los cargos que había en nuestra contra y la eliminó. Recuerda que dice, clavándola en la cruz. Y lo que sucedió en ese momento, lo sigue explicando, dice, así desarmó a los poderes y autoridades espirituales, y no solo que los desarmó, porque uno puede decir, los desarticuló, los dividió para que no tengan efecto, sino hizo más que eso. Dice, los avergonzó públicamente al exhibir su victoria sobre ellos en la cruz. Por eso, esta victoria no comienza en nosotros, sino comienza por Él. La sangre derramada es el inicio de lo que ahora somos. La sangre derramada es el inicio de que somos bendecidos, libres y victoriosos. No sea necio y piense que la bendición que usted tiene es porque usted es bueno, porque usted hace las cosas bien, porque usted cumple con algunas cuestiones que considera que tiene que hacer eso para ser buena persona. Eso es gracias a esa victoria que sucedió cuando derramó su sangre. La gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Puede decir, la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo memoríceselo, ya muchos lo sabemos, pero dígalo cuanta vez pueda. 1 Corintios 15, 57 dice, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo decimos, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la última vez, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gloria es para Él. Amén. Amén. Así que la victoria, el éxito que habla ese cántico de la sangre de Cristo, es Cristo, es la victoria, es lo que Él ha hecho. Es una victoria que es absoluta, ya está hecho. No hay más que hacer. Ya el diablo fue vencido, no tenemos que vencerlo. Ya está, como le dijimos, ya nos anticipamos al final. Sabe que el diablo perdió y que este comentario del diablo, no quiero hacerlo quedar como un Boca River contra Dios. El diablo no existe en comparación a Dios, no es ni un Boca River. Es un Cebollita contra el Real Madrid y eso es poco. Entendamos que no es competencia, no existe. Una por poder y otra porque el diablo es creación. Y a veces vemos al diablo como si fuera un ente maligno que nos confronta con Dios. ¿Cuánto necesitamos aprender y reacomodar nuestra cabeza? Cosas que nos han enseñado años y años y años, y vemos al diablo como un ser que no es. Sí tiene poder sobre nosotros porque nosotros también somos creación y es sumamente destructivo. Vos le das lugar, te destruye.
pero nada más que por su naturaleza. Pero entendamos que la victoria es absoluta. Y después quiero hablar del testimonio anunciado. Recuerdan que dice que ellos vencieron, hablando de los creyentes, los hermanos, vencieron por medio de la sangre de Cristo. Y después sigue y dice, y vencieron por el testimonio que dieron. Yo le pido que tenga suma atención a este punto. Testificar, dice el testimonio que dieron, ¿sí? Está hablando de lo que se hizo en la cruz como un hecho principal y definitivo y abarcativo, pero también habla del testimonio que estas personas habían dado. Así que no me queda más que decir que testificar no es hablar. Nosotros malinterpretamos este término, que aun cuando decimos soy un testigo del poder de Dios, sí, somos testigos. Testificar no es hablar, testificar es expresar verbalmente y con hechos lo que experimentamos. Esto lo podemos ver en cualquier concepto en donde se utiliza la expresión testificar. El que testifica es el que está en un lugar presente que acredita que algo sucedió. Ese es testigo. No podés poner de testigo en un caso a alguien que no haya estado. Porque podrá hablar, podrá decir lo que quiera. ¿Pero fue testigo? No fue testigo. El testigo es el que expresa verbalmente y con sus hechos lo que ha experimentado. La palabra griega utilizada en Apocalipsis para testimonio es martiría. Y es re interesante entender este concepto porque es de donde proviene la palabra mártir. Es tan fuerte la experiencia del testigo, hablando, y no me quiero meter en la fabulación espiritual, hablando de la experiencia cotidiana que tenemos con el Señor. Es tan fuerte la experiencia de algunos que no pueden callarla, siendo la muerte el único silencio posible. A eso vamos con la diferencia de hablar y testificar. Muchas veces hablamos, pero no testificamos, porque el que testifica no para de testificar por una cuestión de experiencia que sucedió. ¿No les ha pasado en algún momento haber tenido una situación muy conflictiva y muy difícil en su vida que necesita decírselos a todos? Y que sale el tema en algo y lo dice y después están hablando de otra cosa y te saca el tema o una buena experiencia que ha tenido que tratás de metérsela a todo el mundo con el que hablas, ¿sí? o ves alguna situación. ¿Por qué no haces esto? Esto me dio resultado y estás como tratando. ¿Por qué? No es que los querés convencer por una cuestión de interés, sino porque sos testigo de que algo bueno fue y querés transmitir eso. Entonces nosotros somos personas que transmitimos, que hablamos de Cristo cuando tenemos oportunidad, pero no somos testigos. Porque lo que sería nuestra expresión verbal o no verbal es muy limitada. Como dijimos, y siempre tengámoslo en cuenta, todo lo que habla Jesús y apunta a nosotros como hijos, como creyentes y aún como seres humanos, no habla de nuestras apariencias, sino habla de nuestro interior. Es muy fácil decir que hacemos algo visible y eso es suficiente. No, es una cuestión de algo que sucede dentro nuestro. Y lo que hablamos son, si realmente la experiencia que has tenido con Dios es tan fuerte, no podés callarlo. Es una cuestión que es una imposibilidad hacer silencio.
Veamos la experiencia del testimonio de Pablo y Pedro. Hechos 4:20 dice que ellos, Pablo y Pedro, dijeron: no podemos dejar de hablar las maravillas que vimos y escuchamos. Ellos estaban, como decimos, ellos no estaban haciendo una reunión de oración, estaban haciendo un recital, una obra de teatro. Ellos estaban hablando y contando quién era Jesús, porque era lo que Jesús les había dicho que hagan, no es novedad. Los religiosos veían que cada vez que hablaban de Jesús, sucedían los milagros de Jesús. Y eso perdía público. Así que, ¿qué hicieron? Los agarraron a ellos y le dijeron: chicos, no podemos acusarlos de nada porque no hicieron nada malo, pero cierren sus bocas. No digan, no hablen más de ese Jesús. ¿Y ellos qué dijeron? No podemos dejar de hablar de las maravillas que hemos visto y que hemos escuchado. En pocas palabras le dijeron, es más, hay un versículo anterior a ese que dice: nosotros no podemos desobedecer a Dios antes que ustedes. Se lo digo de otra manera. Jesús, ¿qué les dijo? Vayan, hagan discípulos, enseñen. Y ellos estaban haciendo eso. Ellos le dijeron: no hagan lo que Jesús les dijo. Y ellos dijeron: nosotros no podemos desobedecer a Jesús. ¿Acaso a quién tenemos que obedecer? ¿A Jesús que nos pidió eso o a ustedes que nos dicen que no hagamos? Y en ese contexto le dijo: nosotros no nos vamos a callar. Así que no quedó otra que liberarlos, porque ellos iban a seguir testificando. Iban a seguir abriendo su boca y hablando quién era Jesús. ¿Pudieron silenciarlos? No. Lo que vivieron con Jesús fue tan fuerte y la experiencia con el Espíritu Santo fue tan real en ese Pentecostés. Fue tan real en el Pentecostés que no podían guardar silencio. No podían callarse. ¿Me entienden que es una imposibilidad? No era una decisión, era algo que no podían. ¿Quién podría frenar a quienes se les dijo: vayan, hagan, enseñen, hagan discípulos, enseñen? ¿Quién podría callar a los que recibieron eso? Nada detiene al Evangelio, simplemente porque nadie puede callar a aquel que ha experimentado una buena noticia, aquel que ha descubierto una buena noticia. Y esto es el Evangelio, es una buena noticia. Jesús lo explica de cierta manera, Mateo 13:44, dice: el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, dice que vendió todas sus posesiones y la compró. Ahora bien, ¿quién es capaz de venderlo todo por una perla? ¿Quién es capaz de vender absolutamente todo lo que tenían por... No tengo nada chiquito, tengo una lapicera, por algo diminuto? Solo aquel que descubrió un valor que los otros no ven. Esa persona, que Jesús, hablando del reino de los cielos, hablando de Él, hablando del que lo descubre a Él, el que lo descubre a Él, se transforma su manera de ver. La experiencia es tan real que es capaz de perder todo. Esa es la diferencia que marca una verdadera experiencia. Esa es la diferencia que marca una verdadera experiencia. Nuestro problema, que no es culpa nuestra, no es una culpa directa nuestra,
es que no somos testigos. No somos testigos, evalúelo usted mismo desde su silencio, si realmente se comporta como un testigo, si alguien en algún momento lo tuvo que callar, si alguien se enfrentó aún como Jesús. Vayamos al Jesús que enseñan los evangelios, que te confrontaba con tu propia familia, tus propios padres y tus propios hijos. ¿Cuándo te confrontaste con alguien así por él? Porque no somos testigos. Que hemos tenido en algún momento alguna experiencia, no quepa duda y es indiscutible. Pero que hoy en día no seamos testigos, porque Jesús lo que dijo ya lo dijo. Vayan, hagan discípulos, enseñen, bauticen. Ya fue dicho. Nosotros transformamos el evangelio en... Los católicos van para su lado, los evangélicos van para su lado, cada uno lo agarra a su manera, lo adapta a su bienestar para atrapar más o menos personas, pero lo dicho, ya está. No es cuestión esto de una inteligencia, sino es cuestión de leer. Y todo se basa en la experiencia con Él. Si Él ya lo dijo, ¿por qué no lo hacemos? Si el Señor nos desafía con prepararnos, crecer, ser como Cristo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no viene antes a estudiar? ¿Por qué? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no le habla a sus amigos, a sus vecinos? ¿Por qué no participa o no aprovecha un punto de encuentro para atraer a alguien? Evaluémonos cada uno. Yo rindo cuenta por mí y usted rendirá cuenta por usted. Nadie es juez de nadie. Pero, como hemos dicho la semana pasada, llamemos las cosas por su nombre. La semana pasada dijimos, cantar es cantar, adorar es adorar. Le encanta cantar y escuchar gente que canta canciones sumamente cristianas llorando en el piso así. Disfrútelo, pero sepa que adorar es otra cosa. Y hablando de esto, en este hilo decimos lo mismo. Una cosa es que nosotros estemos, formemos parte, y otra cosa es ser testigos. Una vez lo dijo Jesús, no tuvo que estar constantemente. ¿Le ha pasado estar con gente que constantemente le decís y le decís y le decís, ay, no puedo por esto, ay, no? Bueno, Jesús una vez lo dijo y ya esa vez los detuvieron. Es más, ¿recuerda la secuencia? Jesús le dijo, muchachos, me tengo que ir para preparar lugar para ustedes, para donde yo esté, ustedes también estén, y se esperen y serán revestidos de poder para ser testigos y serán revestidos de poder del Espíritu Santo para ir a Jerusalén, Samaria, Judea y toda la tierra. Lo único que hicieron es obedecer. Y todo lo que vemos de Hechos no es más que la obediencia a ese diálogo que Jesús les dijo, muchachos, vayan, hagan discípulos, enséñenle, bautícenlos. No es más que obediencia a eso. Todo lo que lee Hechos y todo lo que lee Primera de Juan 1:3, el apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No enseñaban a vivir al bienestar, a estar tranquilos, a cómo tener la familia bien. Ellos enseñaban acerca de Cristo. Eso es Hechos. ¿El otro está mal? No está mal, pero llamemos las cosas por su nombre. ¿Usted es seguidor de Cristo? Necesita escuchar de Cristo. ¿Usted le gusta la filosofía cristiana como forma de vida? Excelente, buenísimo.
peor que otras filosofías, pero no mezclemos las aguas, porque nos hace mal a nosotros, porque al final esperamos algo de un lado en donde no tenemos resultado, y al final no es culpa de que Dios no cumple, sino es culpa nuestra que entendemos mal las cosas. Lo que marca la diferencia, la diferencia se marca en la verdadera experiencia. ¿Qué nos falta a nosotros? Experiencia. Y no es, ahora en la conclusión voy a mencionar algo sobre esto, pero quiero que leerles lo que el apóstol Pablo le pedía en oración a Dios, intercediendo por los Efesios. Efesios 1:17 dice: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé sabiduría espiritual y visión para que puedan conocerlo mejor. Y transponiéndolo hoy en día, el apóstol Pablo pedía en oración para que nuestros ojos espirituales se abrieran y para que podamos conocer a Jesús. Podamos conocer a Jesús. De ahí viene la experiencia. Y por eso digo, prestame atención y tomalo para vos hoy. Que tu oración hoy sea: Espíritu Santo, revélame a Cristo. Solo así podré ser un testigo. Podés en un segundo cerrar tus ojos y decirle: Espíritu, no lo digas en voz alta, hacelo en tu interior. Espíritu Santo, revélame a Cristo, porque solo así podré ser un testigo. Espíritu Santo no es algo que lo pueda lograr con mi entendimiento. Revélame a Cristo. Solo así seré un verdadero testigo. Amén. El creyente vence con su testimonio y no con sus discursos. Los discursos que escuchamos y vemos, y uno escucha, y más en época de redes, que todos son predicadores buenos, geniales, es todo apariencia, porque es así, las redes son así. No solo hablo de lo espiritual, sino en cualquier ámbito, pero como dice, en la guerra se ven los valientes. Cuando te ponen un arma en tu cabeza y te dicen: habla, nega a Cristo, a ver si lo haces. Ahí se ven los valientes, ahí se ven los testigos. Y les digo, más de uno que uno pondría las manos en el fuego y son re inteligentes, re grandes, tienen más de uno. Y no lo digo por nadie en especial, lo digo por el hecho de este concepto de que nos gusta dar discursos y no ser testigos. Más de uno de esos en una cuestión así se hace pis encima y es capaz de decir: yo no lo niego a Jesús. Y total, ese argumento así, después le pido perdón. Pero ¿me entiende? El creyente es vencedor con su testimonio basado en sus experiencias. Como conclusión, Jesucristo es el secreto de nuestra victoria. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Jesucristo es el secreto de nuestra victoria. En la cruz todo fue consumado. Telestai, que dice: consumado fue, hecho está, ya está. Ya en ese momento se hizo todo. No es algo que tenga que hacer ahora, ya está hecho. Hace 2025 años en nuestro calendario, aproximadamente, más o menos, fue hecho. Fue hecho hace un montón de tiempo. En ese momento el diablo fue humillado, en ese momento la enfermedad fue vencida. Todo, ya está, ya fue hecho en ese momento. Su sangre selló el triunfo absoluto. Ya está hecho. No pida, no cometa el error de decir: Señor, ya fue hecho. Nuestro problema
es que no lo creemos o no lo entendemos bien, pero ya las cosas están hechas. Realmente, que trabajemos nuestra fe para que lo que fue hecho hace 2000 años sea real hoy. El triunfo sobre el diablo, quien quiso destruirnos mediante el pecado, el triunfo sobre el pecado que buscó alejarnos de Dios y corrompernos como creación, y sobre el mundo, el escenario donde el enemigo nos libra batallas. Nos dio victoria sobre el mundo. Dice, he vencido al mundo. Confíen. ¿Por qué? Porque es el escenario en donde el diablo mueve sus piezas y hace lo que quiere. Él, hasta que el Señor no le quite la autoridad de este mundo, es príncipe y él hace lo que quiere. Y aún así, Él nos dio victoria sobre este mundo. Esa victoria se hace realidad en quienes el Espíritu Santo les revela quién es Jesucristo y se convierten en sus testigos a través de cada experiencia real con Él. Y como cierre, y le invito para que podamos cerrar a los muchachos que pasen, como cierre, Jesucristo es la victoria para aquellos cristianos que, guiados por sus propias decisiones, terminan sintiéndose insatisfechos y vacíos. Escucharse uno mismo no ha producido ninguna victoria integral ni duradera. No quiero que levantemos la mano porque nos sentimos humillados todos. Nos guiamos por nosotros mismos, por esa naturaleza que le encanta hacer, busca el placer a más no poder, y le damos todo lo que quiere y la consentimos y la abrazamos y le decimos, le pasamos la franela para que esté bien, y nos destruye. Y tomamos decisiones pésimas, malas, que perjudican a los demás, que no nos traen victorias, quizás en algún lado, pero nos destruyen otra, victorias que no son, como dije, integrales ni duraderas. Te compraste el celular de $1.250. ¿Cuánto te dura esa felicidad? Hasta que salís a la calle, pasa una moto y te lo afana. O hasta que vayas a comprar para comer y no te alcance la plata. ¿Para qué me compré el celular? Porque querías comprarlo. A eso vamos con que Cristo es la victoria para ellos. Porque mediante la sangre de Cristo crucificamos a esa naturaleza que tanto nos arruinó, esa naturaleza que tanto te arruinó. Y no es culpa de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus compañeros de trabajo. No es culpa de nadie, es culpa tuya, como es culpa mía. ¿Sí? Jesucristo es la victoria para aquellos hijos de Dios que ya no quieren seguir siendo esclavos del diablo, manipulados y aún usados por él. ¿Saben que el diablo, aún como cristianos, nos usa? Somos chorlitos, que nos manipula por el simple hecho de ceder al pecado que Él nos pone por delante. Mientras le demos lugar al pecado, Él nos manipula. Es territorio de Él. Es como que le prestes la tarjeta de débito a alguien y decís, ay, me sacó el dinero. ¿Y para qué le das la tarjeta de débito? Y así nos pasa con nuestra voluntad. Hacemos lo que el diablo quiere y después decimos, ay, no sé por qué las cosas me van mal. Dándole lugar al diablo, ¿qué hace el diablo? Te destruye. ¿Es culpa del diablo? ¿Me lo contesta? ¿Es culpa del diablo? No, es culpa de usted que le da lugar al pecado. Jesús dijo, el diablo no tiene ningún lugar en mí, porque él no le daba lugar. Así que el diablo no podía ni tocarlo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Damos lugar al diablo, el diablo está en su derecho, usa parte de su derecho, obviamente para destruirnos, porque nos quiere destruir. Pero Cristo es la victoria para aquellos hijos de Dios que ya están cansados
de ser manipulados por el diablo, de ser usados por el diablo. Jesucristo es nuestra victoria en cada batalla que el diablo nos libra por medio de personas, problemas y situaciones en un mundo donde estamos bajo la jurisdicción de Él. Y esto es bienvenido a la realidad. En el mundo tendremos problemas, situaciones difíciles, enfermedades, porque estamos en el mundo. Y aún así, Cristo es nuestra victoria. ¿Sabe cómo pone en práctica esa victoria? ¿Quiere saber? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No importa lo que te pase, a los que aman a Dios, se torna para bien. Eso es lo que tenemos, es la victoria que tenemos como por medio de Cristo. No vamos es mentira que no vamos a tener problemas, es mentira que es mentira, la vida es así. Pero ojo, no es para nosotros, es para todos. La vida es así. Es cruel, es injusta, es corrupta. Estamos en un mundo en donde los que nos gobiernan son corruptos, tienen sus intereses, en donde te roban y la policía sabes que es cómplice. Es lo que hay. Porque estamos en un mundo que está influenciado por el diablo. Pero la ventaja, que no importa lo que pases, no sé cómo hace Dios, cómo hace el Señor, que se torna para bien. No preguntes. No preguntes. Que va a haber injusticias, llena de injusticias. Para vos y para tu vecino y para el que sea. Pero no sé cómo todo se va a tornar para bien. No preguntes porque no lo entendemos. Busquemos salir de la burbuja religiosa. Yo usé un término más, tengo una expresión mucho más actual. Busquemos salir de la matrix religiosa, donde nos llamamos cristianos, cumplimos con nuestras rutinas religiosas, venimos, tenemos nuestras oraciones, ponemos nuestras manitos así, una recta a la otra, decimos esto, usamos la Biblia, ponemos versículos, cuando tengo ganas hago esto, cuando no importa después lo que me digan. Soy súper religioso, buenísimo. Nadie me puede cuestionar porque nadie conoce mi interior, así que soy prácticamente perfecto. Por eso, busquemos salir de esa burbuja religiosa, porque teniendo todo esto, aún no hemos llegado a experimentar lo que decimos creer. Hablamos de Cristo, decimos de Cristo, pero ¿realmente experimentaste a Cristo? ¿Realmente tuviste tenés esa experiencia cotidiana? ¿Y saben cómo nos damos cuenta si tenemos es algo que es totalmente comprobable cuando Él crece y nosotros bajamos, nosotros restamos lugar. La persona que tiene ese encuentro con Jesús es transformada porque se parece cada vez más a Él y menos a nosotros. No es rebelde, no se hace no empieza con demandas, con cosas, con excusas. No, es verse y decir, miserable de mí. Te comparás con Cristo, pasás un rato con Cristo y te sentís un infeliz. Decís, ¿cómo alguien tan diminuto como yo puedo tener dentro tanto amor de alguien tan grande, majestuoso, inmenso? ¿Cómo puedo ser tan indiferente a lo que Él me pide? ¿Cómo puedo tomar con tanta liviandad lo que Él me dejó en las enseñanzas? Busquemos salir de esta burbuja y dejar de hablar de cosas que ni nosotros vivimos. Dejemos de perseguir nuevas experiencias espirituales que nos conducen al misticismo
puedes ir a lugares donde lloren, donde estén todos tirados en el piso, hay lugares que tienen aceite, que sale dinero. Experiencias paranormales y ponele espirituales, sino que busquemos con desesperación la revelación de Cristo, quien solo así nos volveremos verdaderos testigos. Esa es la verdadera victoria. Cristo es la verdadera victoria. Ya fue hecha. Y nuestro testimonio es ponerla y llevarla a cabo. Es dejar de vivir de palabras, sino realmente eso. Pero le digo algo, y con esto cierro e invito a los hermanos que están encargados, fueron llamados para servir la Santa Cena. Sintámonos miserables. Hermano, siéntase miserable. El apóstol Pablo lo dijo, miserable de mí. Nuestro problema es que nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, nos sentimos merecedores por hacer cosas, pero tapamos debajo de la alfombra lo que no hacemos. Tapamos debajo de la alfombra los malos pensamientos, la rebeldía, la descortesía, el resentimiento, la falta de obediencia, la falta de respeto. Lo metemos todo ahí porque somos muy selectivos con los pecados, súper selectivos con los pecados. Pero el Señor no es selectivo. Jesús dijo a la iglesia de la Odisea, ustedes se ven bien, pero no saben que son unos miserables. Hermano, siéntase un miserable. Solo así va a poder tener la necesidad de un Salvador. Solo así, diciendo, Señor, soy un miserable, tengo que cambiar, tengo mal carácter, soy un irrespetuoso, no pido perdón, tengo una manera de hablar que hasta mis hijos, mi marido me quiere sacar de encima. Dígase a sí mismo, miserable de mí. Es la única manera de descubrir que hay un Salvador que es miserable de mí, como decía el apóstol Pablo, pero gracias doy por Cristo, nuestro Señor. Solo así descubriremos esto. Y así tendremos experiencias con Cristo. No son experiencias espirituales para que te pongas a llorar, te pongas a gritar, te pongas a temblar, sino tengas esas experiencias que sean transformadoras, que vivas cosas que no has vivido desde el minuto 1 de tu vida cristiana, pero realmente las empieces ahora. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Seguir perdiendo tiempo? Proponételo. Proponételo. Convirtámonos al Señor. La victoria ya fue hecha. Y que desde hoy hasta el último día que estés, le digas, Espíritu Santo, revélame a Cristo, porque lo conozco por lo que revélamelo, yo necesito verlo. Pero es algo espiritual, no es solamente que me lo enseñen. El venir a estudiar es consecuencia de ese hambre de decir, necesito aprender, no me lo puedo perder. Revélame a Cristo. Solo así voy a aprender a amarte y solo así voy a poder decir, mi vida vale nada. Es la única manera. Si mi vida vale nada en comparación